16, versículo 30 al 34. Bueno, hemos seguido por varias semanas, ¿cierto?, este estudio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y ahora vamos a ver estos versículos. Versículo 30 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Ya? Aquí tenemos, quiero mencionar dos cosas. Brevemente, probablemente vamos a ver primero el cambio de la salvación. ¿Se produce un cambio en una persona que es salva? ¿Estoy hablando de un cambio instantáneo, de un cambio así violento? No, no se produce. Ya. El cambio de la salvación, y voy a hablar también acerca del fruto de la salvación. Y otra vez la pregunta es, ¿existen frutos instantáneos? No, no existen frutos instantáneos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del cambio de la salvación. La fe nos lleva de confiar en nosotros mismos a confiar únicamente en Dios. Este hombre llegó ahí donde Pablo y Silas y hace esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para ser salvo? O sea, esta persona de alguna forma, no sabemos cómo, ¿cierto? Si por el terremoto, si por el cántico, por las oraciones de los apóstoles, o si por el testimonio de los presos que no se movieron de sus celdas, este hombre cayó bajo la convicción del Espíritu Santo y creyó, ¿cierto? Y se dio cuenta de que él no era salvo, o sea que en ese momento se le vino el mundo encima y no había forma de resolver el asunto. Y ahora él pregunta: ¿qué debo hacer? Díganme, por favor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros como cristianos tenemos que recordar una cosa, que habrá momentos de adversidad, que habrá momentos de conflicto, como nos contaba el hermano Ángelo hace poquito, habrá momentos de confusión, y la única clave es creer en el Señor Jesucristo. Y creer significa confiar en Él. No solamente creer en el sentido de que yo creo, sino que yo confío, yo deposito mi fe, mi esperanza, lo que sucede en mi vida lo confío a Él. Yo no controlo mi vida, no controlo las circunstancias de mi vida, no controlo nada, todo está en las manos del Señor, y el Señor es bondadoso, es misericordioso, es bueno, todo lo que Él hace es perfecto, sus juicios son exactos. Yo no tengo temor respecto a lo que ocurra en mi vida, porque si estoy en este lugar, si estoy en esta situación y no es por causa de mi pecado, entonces es por causa de la voluntad de Dios. Esa frase de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa es una simplificación de la doctrina de la salvación. Eso significa de que tanto Pablo como Silas tuvieron que tener relación, reflexión y revelación para poder formular esta frase. No sé si me explico lo que estoy diciendo, porque muchas veces, ¿qué pasa con nosotros si alguien nos pregunta: oye, yo quiero ser salvo? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mira, te voy a mostrar el camino de Romanos. Mira, todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno. Y nosotros empezamos a darnos cuenta que nos estamos complicando enormemente para explicar la salvación. Y en este caso, cuando el hombre viene a preguntar ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta fue precisa, fue perfecta, fue completa.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, confía en Él. O sea, yo encuentro que es una simplificación, es un resumen, es una reflexión de una doctrina muchísimo más amplia. Eso implica de que los apóstoles estaban meditando en esto, estaban reflexionando, estaban orando, diciendo, Señor, bueno, yo quiero entender tu salvación. Quiero entender la Biblia, Señor. Si alguien me pregunta a mí, ¿cuál es el significado de la Biblia? ¿Qué voy a responder? ¿Qué voy a decir yo? ¿Ven? Lo que yo puedo decir es que es la revelación de Dios para el hombre. Puedo decir de que el manual de fabricación para todo ser humano. Podríamos decir un montón de cosas, pero eso tiene que ser pensado, eso tiene que ser reflexionado, que tiene que ser preciso. ¿Qué podríamos nosotros decir respecto a la salvación? ¿Qué podríamos decir respecto al perdón? Si alguien te pregunta respecto al perdón, ¿hay alguna respuesta respecto al perdón? Respecto a la vida cristiana, ¿qué es ser cristiano? Tú que vas a una iglesia, ¿qué significa ser cristiano? ¿Tendrías tú una respuesta precisa, una respuesta pensada, reflexionada, para poder dar en el momento apropiado? Mire, Pablo escribió algo en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice 1 Corintios 2, 1 y 2, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, él logró entender que toda la explicación, que todo lo que significa la fe, la salvación, la vida espiritual, se resume solamente en una persona, y esa persona es Jesucristo. Yo no necesito saber nada más que saber quién es Jesucristo, conocer su vida, ver su ejemplo, seguir su ejemplo. Él lo es todo, ¿ya? Entonces, él dijo, me propuse en mí mismo no saber entre vosotros cosa alguna, a pesar, hay que entender el contexto, el fondo del apóstol Pablo, que era un erudito de la ley. O sea, él podría haber dado respuestas profundas y muy complejas, pero él dijo, no, yo voy a dejar todo lo complicado y voy a hablar lo preciso. Lo preciso es Jesucristo. Otra vez en Hechos 16:32, esa frase fue solo el principio de una enseñanza más profunda, porque dice el versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que nosotros también, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, debiéramos poder resumir, pudiéramos entregar consejos reflexivos, resumidos, simplificados, cosa de que cualquier persona pudiera entenderlo fácilmente, que pudiera reconocer que es esto razonable, sabio, profundo, que tiene mucho más significado de lo que aparenta. Y luego, cuando tú has abierto la puerta del corazón de alguien, poder explicarle, poder decirle, como dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, no fue simplemente un mensaje como una frase clave, una frase lema, una frase publicitaria, sino que ellos usaron simplemente como una cabeza de playa, una punta de entrada en el corazón de ese hombre, y luego le dieron el fundamento, luego le dieron la explicación más completa, más acabada, ¿ya? Pablo explicó mucho más de la salvación al carcelero y a su gente, ¿ya? Les explicó que
de qué se trataba, ¿cierto?, la salvación misma. ¿Qué significaba confiar en Jesucristo? Y obviamente estas personas recibieron una enseñanza poderosa y por alguna razón ellos transformaron sus vidas, fueron transformados. Eso era cortito respecto al cambio de la salvación. Quiero hablar también acerca del fruto de la salvación. Y esto es para responder la pregunta si es posible ver evidencias de salvación en un recién convertido. Si nosotros podemos esperar ver frutos instantáneos. Y la respuesta común, ¿cierto?, es decir, no se puede porque el fruto es algo que toma tiempo, ¿ya? Pero aquí se presentan 4 frutos. Y vamos a ver los versículos 33 y 34. Dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Ya? Ahí están los cuatro frutos. Primer fruto, hubo fruto de compasión. Fruto de compasión. Él, el carcelero, lavó las heridas de los apóstoles. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Antes de creer en Jesucristo, ¿le importaba a él las heridas de los apóstoles? No, él los puso en la celda de más al fondo, en la más oscura, en la más húmeda. Él le aseguró los pies en el cepo. Él le importó un comino el sufrimiento, el dolor que ellos estaban padeciendo. Él no le importó que habían sido azotados hasta agotarse, que habían sido desnudados públicamente. No le importó nada de eso. Sin embargo, ahora que ha recibido el cambio de la salvación, ahora en su corazón se produce un fruto de compasión. Y a mí me parece que es extraordinario porque nosotros nos podríamos quedar en eso y a entender de que, en primer lugar, lo que él está haciendo es un cuadro de la restitución. Una persona que llega a la salvación, en primer lugar, siente compasión por sí mismo, por lo que era, por lo que ha sido hasta ese momento, pero también siente compasión por las personas que ha ofendido. En este caso, el carcelero ayudó en el maltrato, en el castigo de estas personas. Y ahora él está tratando de restituir lo que hizo. Él está lavando las heridas que él ayudó a causar. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que uno de los frutos de la salvación, de nuestra salvación, debiera ser la restitución. Nosotros debiéramos pensar, si somos personas salvas, nosotros debemos tener compasión por aquellas personas que han sufrido por nuestros pecados. Y nosotros debiéramos buscar una manera de restituir, de lavar sus heridas, de sanar esas heridas. No sé si me explico, pero creo que a veces no es posible, ¿cierto? Porque uno puede a lo mejor haber hecho daño a alguien que ya ha muerto, ¿cierto? A veces eso ocurre con los padres. Hay gente que hoy día, yo andábamos comprando con mi esposa, no le mencioné eso, pero justo frente a nosotros llegaron un hombre mayor, 60 años, como yo, con su madre, unos 80 años, y la señora caminaba despacito y el hombre la iba retando. La iba llamando la atención y le decía, mamá, dice, teniendo un supermercado al lado de su casa y venimos acá, mamá. Y la mamá solamente caminaba a duras penas para tratar de llegar al auto y el hombre obviamente era su hijo y la iba reprendiendo. Probablemente esa mamá en algún momento va a morir
y a lo mejor ese hombre va a recapacitar de las cosas que le dice a su madre. Pero él no va a tener la oportunidad de restituirle, de remediar el daño que cometió. Y te digo que él es solamente un ejemplo de muchos hijos que de repente como que saben todo y ven que sus padres están envejeciendo, que no son capaces de manejar las cosas más comunes, más simples, y los empiezan a maltratar y los empiezan a reprender. Entonces, restituir es una evidencia muy poderosa, es un fruto de la salvación de una persona. Una persona que quiere restituir el daño que ha hecho. ¿Ah? En segundo lugar, otro fruto que fue instantáneo es el fruto de obediencia. Aquí dice en versículo 33, dice, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, primer fruto de compasión, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí hay un fruto de obediencia. Lo que corresponde a la salvación es el deseo de obedecer a Dios en todo, ¿cierto? Si una persona es verdaderamente salva, va a querer obedecer a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto profesiones de fe, gente levantando la mano, llorando, no sé, arrodillándose, haciendo cualquier cosa, oración del pecador, y sin embargo una semana después siguen su vida en el mundo? No hay un cambio, no hay una disposición a la obediencia a la palabra del Señor. Así que la Biblia dice de que lo primero después de la salvación es el bautismo. Y aquí tenemos un hombre que, habiendo recibido la palabra del Señor en unas pocas horas, inmediatamente tomó la decisión de obedecer a Dios. Y él se bautizó en ese momento, en esa hora de la noche. Interesante que se bautizó probablemente, recuerde, en versículo 25 dice, pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. El terremoto sobreviene en ese momento, a medianoche. O sea, lo que ocurre es después de la medianoche, de madrugada, podemos decir, 2, 3 de la mañana, están ocurriendo estas cosas. Él está lavando las heridas de los apóstoles y él se está bautizando. No sé si hay frío, no sé qué condiciones son, pero él está dispuesto a obedecer a Dios, su palabra, la que está escuchando por primera vez en su vida. Está habiendo un fruto tremendo de transformación en el corazón de este hombre. El bautismo es un símbolo de nuestra salvación, pero también es un testimonio público de nuestra fe. Y por otra parte, es un compromiso, y aquí es donde muchos fallan, donde el bautismo para ellos no significa absolutamente nada, cuando en realidad el bautismo es un compromiso de obediencia a Dios. ¿Ya? No es solamente identificarse con el Señor, identificarse con la iglesia, sino también estoy diciendo públicamente, desde hoy en adelante voy a obedecer a Dios, voy a seguir a Dios. Y yo le digo, hay muchos mentirosos que se han bautizado, o sea, pasaron por las aguas, pero el bautismo no pasó por ellos, porque no entendieron, no comprendieron lo que estaban haciendo y no se sometieron jamás a la autoridad del Señor. Entonces, hay personas que se bautizan simplemente porque les dijeron que era necesario hacerlo, pero en su corazón no había nada real. No hay un cambio, no hay un deseo, no hay realmente un celo por seguir y entender a Dios y seguir su voluntad. Yo creo que cada vez que alguien se bautiza, nosotros deberíamos recordar nuestro propio bautismo y nuestro compromiso público a seguir a Dios, a hacer su voluntad y decir, bueno, Señor, aquí, delante de mucha gente, yo dije que yo era tu seguidor y con mis hechos probablemente esté mostrando de que no te he seguido, sino que he seguido el mundo, he seguido el dinero, no sé, lo que sea, pero no te he seguido a ti.
En tercer lugar, hay un fruto de comunión. En versículo 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¿Ya? Y qué interesante eso, porque con toda seguridad su casa estaba junto a la cárcel, ¿cierto? Él era el encargado de la cárcel y él quiso expresar gratitud hacia los apóstoles. Y ahora, pregunto, ¿cuántas historias maravillosas tenemos en la Biblia de salvación, de transformación alrededor de una mesa? ¿Cuántas? ¿Cierto? Tenemos la historia de Zaqueo, ¿cierto? El publicano. Tenemos a Hechos capítulo 2, donde se dice que los cristianos compartían el pan con alegría en las casas. ¿Ya? Todo tiene que ver con algo espiritual, pero al mismo tiempo tiene que ver con este compañerismo, con este compartir, con este fruto de comunión que hay en la salvación. El deseo de relacionarse con otros cristianos. Probablemente a este hombre no hay que obligarlo a ir a la iglesia, a reunirse con la iglesia, a reunirse con Lidia, reunirse con la niña que era endemoniada. No va a tener ningún problema porque hay un deseo en su corazón de tener comunión, de estar reunido con creyentes. Cuando nosotros nos reunimos para celebrar la cena del Señor, ¿cuántas cosas ocurren cuando hay corazones sinceros, arrepintiéndose de pecado, consagrándose para santificarse, deseando ser santos para el Señor alrededor de una mesa que está con pan y jugo de la vid, ¿cierto? Y aquí está ese compañerismo, esa comunión que tenemos con el Señor Jesucristo a su mesa, sentados a la mesa del Señor, este compañerismo. ¿Qué hay de usted? ¿Comparte su mesa alguna vez? ¿Invita a alguien a su casa a compartir una taza de té, a compartir un pan medio añejo, medio tostado, pero no importa, lo que importa es la comunión? Eso nos hace falta. Crecer, desarrollarlo, verlo como pecado cuando nosotros nos estamos encerrando en nosotros mismos y no somos capaces de dar un poco de lo que el Señor nos ha dado. Y pensamos en nuestra propia comodidad, en nuestra propia falta de comunicación con los demás y deseamos quedarnos así como alejados, porque alejados estamos más cómodos, pero no vamos a crecer. Necesitamos desarrollarnos y para desarrollarnos necesitamos la comunión, la relación con otros cristianos. En último lugar, versículo 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí hay un fruto de gozo. Gracias, hermano. Eso, ¿está? ¿Quién dijo que estaba durmiendo? Está atento. Muy bien. Es fruto de gozo, ¿cierto? Fruto de compasión, fruto de obediencia, fruto de comunión, fruto de gozo, Todos decimos, qué bueno que se alegró. Es que usted se está olvidando del contexto. Hace un par de horas, este hombre había tomado la espada, la puso en el suelo, con la punta hacia acá, y estaba listo para echarse sobre ella, para quitarse la vida. Y ahora se está regocijando de haber creído en el Señor. Hay un fruto extraordinario de gozo. Es un fruto increíble, hermanos. Y aquí, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8, Pablo pone como ejemplo de gozo a los hermanos de Macedonia. Y dice, en 2 de Corintios 8, 1 y 2, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pero nota el gozo. Hay tribulación, hay pobreza, hay necesidad, pero hay una abundancia de gozo. Y a veces yo creo que es necesario recordarle a todos los cristianos que nosotros debemos tener gozo en nuestra vida, sin importar si estamos viviendo en medio de una tribulación, sin importar si estamos pasando por necesidad. Tenemos que recordar que el Señor nos ha salvado, nos ha cambiado, nos ha perdonado y es causa de gozo. Tenemos que tener gozo. De repente a mí se me olvida tener gozo. Me amargo, me enojo, me enfuruño, lo que sea, ¿cierto? Pero el Señor me recuerda otra vez, tú debes tener gozo en tu corazón, porque el gozo es una atracción poderosa para la gente que no conoce a Cristo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, aquí también tenemos otras personas, otra situación geográfica, pero también vemos el mismo resultado, que la salvación trae gozo al corazón del creyente. Y el creyente puede mantener ese gozo. Ahora, años después, cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, que son los mismos que tenemos acá, el carcelero, Lidia, la niña y todas las personas más que fueron añadidas al Señor, él les recuerda la necesidad de recuperar el gozo en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. O sea, ellos son el gozo de Él. Dice, estad así firmes en el Señor, amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí hay dos hermanas gente que peleó la buena batalla, pero ahora están peleando la buena batalla entre ellos. Qué triste, ¿cierto? Que gente que amaba al Señor y se enfocó en ganar a la gente a Cristo y ahora están, por alguna razón, están discutiendo entre ellas, están peleando entre ellas. Asimismo, versículo 3, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Otra vez, ¿ya? 2 veces les insiste, ¿cierto? Vamos a tener problemas, van a haber incluso conflictos entre nosotros. Pero tenemos que recuperar el gozo. Tenemos que volver a tener ese gozo que proviene del Espíritu Santo de nuestra salvación. No es el gozo de estar simplemente alegres, de simplemente compartir cosas que nos gustan, sino el hecho de que hemos sido perdonados, que hemos sido salvados, que hemos sido amados y adoptados por nuestro Dios. Entonces, es el gozo que debe ser una característica normal en nosotros, que nosotros debemos cultivar y que debemos cuidar. Probablemente mi carácter no sea un carácter explosivo de gozo, no tengo, pero tengo la responsabilidad de desarrollarlo. Tengo la obligación de hacerlo porque es una herramienta que el Señor me ha dado para alcanzar a las personas. Uno nota inmediatamente cuando tú saludas a alguien con una sonrisa, cuando dices buenos días, cuando tú eres cortés, cuando tú eres amable,
las personas sienten esa calidez. Distinto es, ¿cierto?, una cara recta, sin expresión, buenos días, hola. No hay ninguna conexión. Pero tú puedes hacer mucha conexión con la gente, porque el propósito es las personas, ganarlos a Cristo. Es a través de la amabilidad, del gozo, de tener una buena actitud siempre. Entonces, ese fruto de gozo que tuvimos todos nosotros en el momento de la salvación, debemos cultivarlo y debemos cuidarlo para que se siga manifestando cada vez más y más en nuestra vida. Entonces, contrario a lo que uno piensa, podemos decir de que sí existen frutos instantáneos en la vida de un recién convertido. Este carcelero se llenó de gozo, ¿cierto? Y otra vez recordar que es la misma persona que se iba a quitar la vida. Entonces, imagínense, ¿cómo llega uno a ese punto? De decir de que yo no tengo forma de solucionar esto y voy a quitarme la vida. Nosotros como iglesia hemos contactado personas que nos han dicho, yo estaba ahí, estaba a punto de quitar, tenía una pistola en la mano, me dijo un hombre, en ese mismo sillón donde usted está sentado, me dijo, yo estaba sentado anoche y me iba a quitar la vida. ¿Ya? Y ahora no, y ahora la cosa cambió, gracias al Señor. También yo me recuerdo de gente en Coyipulli que nos contaba, ¿cierto?, de personas que se iban a quitar la vida. Entonces, a veces nosotros porque no lo sabemos, pensamos que no pasa, pero hay mucha gente que se quita la vida, hay mucha gente que llega a tal extremo de su amargura, de su tristeza, de su dolor, que dice, esta vida no vale la pena. Entonces, nosotros, hermanos, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra y tenemos que desarrollar en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo para poder llevar a esas personas esperanza, palabra de Dios que pueda transformar su vida. ¿Ya? Bueno, eso, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, hermano Ángelo, por favor.